Cuando oímos cocina francesa, imaginamos restaurantes sofisticados, salsas complejas y postres que parecen obras de arte. Francia y la gastronomía son conceptos inseparables para muchos, sinónimos de un gusto impecable. Sin embargo, tras esta reluciente fachada de modernidad se esconde una historia centenaria llena de extremos, desde festines donde se comía con las manos hasta la glotonería de los reyes, que rozaba la locura, y dietas dictadas no por la salud, sino por caprichos reales. Este viaje al pasado demostrará que el camino hacia la grandeza culinaria no fue tan refinado como se suele creer. La Edad Media, pompa, caos y artículos comestibles. Los orígenes de la gastronomía francesa se remontan a la Edad Media, una época en la que los banquetes aristocráticos no eran solo una comida, sino una demostración de estatus y riqueza. En aquella época, la costumbre predominante se conocía como service en confusion, que literalmente se traduce como servicio desordenado. En la práctica, esto significaba que se servían numerosos platos a la vez, creando un pintoresco caos en las mesas, donde los dulces podían coexistir con los salados y la carne con el pescado. Los cubiertos eran escasos, y la herramienta principal del comensal eran sus propias manos. Enormes trozos de carne se cortaban en la mesa y, bañados en espesas salsas especiadas, se llevaban a la boca. Los pasteles eran especialmente populares, y su densa corteza se valoraba no por su sabor, sino por su funcionalidad. Servía como una especie de plato comestible, un receptáculo para el relleno principal. El postre incluía grajeas, que en el sentido medieval no eran caramelos, sino trozos de azúcar o miel endurecidos, generosamente sazonados con especias. La comida culminaba con quesos curados y vinos especiados, entre los que destacaba el hippocras. Esta bebida, llamada así en honor al famoso médico, se elaboraba con vino mezclado con azúcar y especias exóticas. La mezcla solía calentarse y filtrarse a través de una bolsa cónica de tela llamada manga hipocrática, de ahí su nombre. La dieta de un medieval dependía estrictamente de la estación y del calendario eclesiástico. En verano y otoño, las mesas estaban repletas de comida, mientras que en invierno y primavera el menú era mucho más modesto. Para sobrevivir a los meses de escasez, la comida se conservaba con sal, miel, especias y otros conservantes naturales disponibles. El ganado se sacrificaba a principios del invierno, la carne de res solía salarse, y la de cerdo se salaba y ahumaba. El tocino y la salchicha se ahumaban directamente en la chimenea, y la lengua y el jamón se salaban y se secaban. Curiosamente, las ballenas, los delfines y otros mamíferos marinos se consideraban peces, por lo que se consumían durante los ayunos cristianos. La carpa, el lucio y la dorada se criaban en estanques artificiales de agua dulce. Las aves se mantenían en corrales especiales, y las palomas domésticas y sus polluelos se consideraban los más valiosos. El producto más caro y prestigioso era la caza, venado, jabalí y liebre. Incluso en aquella época, el componente visual de un plato tenía un papel fundamental en Francia. Para dar a la comida colores vibrantes, los chefs usaban jugo de espinacas para el verde, azafrán para el amarillo y otros tintes naturales. A menudo, las creaciones culinarias adoptaban la forma de torres y castillos, como un pastel de carne con frutos secos, decorado con torres de muslos de pollo. Para añadir brillo y demostrar riqueza, los platos podían cubrirse con pan de oro. El culmen del espectáculo era servir un cisne o un pavo real asados. Estas aves se servían enteras, cubiertas también con sus lujosas plumas, y sus picos y patas estaban dorados. Al mismo tiempo, dentro de un paquete tan deslumbrante podía haber carne de un ave más deliciosa y gorda, por ejemplo, un ganso o un pollo, cuidadosamente picada y sazonada con especias. Francia prerrevolucionaria, nuevos sabores y el nacimiento de la alta cocina. Durante los siglos XVII y XVIII, la cocina francesa experimentó cambios significativos. Nuevos productos del Nuevo Mundo se incorporaron a ella. Así, gracias a los registros de banquetes, se sabe que Catalina de Médici sirvió 66 pavos en una cena. Durante este periodo, surgió el cassoulet, un plato de carne y frijoles, proveniente de América, que ahora se considera un símbolo culinario de la región de Languedoc. Las tradiciones medievales, con su afición por los platos contundentes y picantes, comenzaron a decaer. Las costosas especias extranjeras, como el azafrán, el jengibre y la canela, dieron paso a las hierbas locales y a la simple pimienta negra. Las verduras frescas eran cada vez más preferidas: espárragos, coliflor, alcachofas. Los productos enlatados y secos estaban perdiendo popularidad. La verdadera revolución llegó en el siglo XVII gracias al chef François Pierre de la Varenne. En 1651,
escribió el famoso libro Cocina Francesa, que se convirtió en la Biblia culinaria de la nueva era. La Varenne sistematizó las tendencias modernas y, de hecho, propuso sustituir las anticuadas recetas medievales, compuestas por pasteles pesados y especias saturadas, por creaciones más ligeras y refinadas. En su libro, presentó por primera vez recetas de sopa crema, salsa bechamel, mil hojas y muchos otros platos que se convirtieron en clásicos. Y en 1667, la Varenne también publicó un libro sobre repostería, consolidando la revolución culinaria. El glotón rey Sol Luis XIV. Se dice que el futuro rey Sol Luis XIV nació con 2 dientes, lo que sus cortesanos consideraban un buen augurio. Sin embargo, estos dientes no le trajeron ninguna felicidad al monarca. Padeció problemas dentales toda su vida, y a los 40 años, casi no le quedaba nada en la boca, salvo unos pocos muñones flojos. Esto se sabe gracias a los registros de sus médicos, quienes posteriormente le diagnosticaron sinusitis maxilar. Además, una operación quirúrgica fallida provocó que cada vez que el rey bebía o se enjuagaba la boca, le entrara agua en la nariz y manara como una fuente. No podía masticar bien la comida. Pero lo terrible de la situación era que, siendo un hombre desdentado y enfermo, Luis no padecía falta de apetito. Al contrario, la incapacidad física para comer con normalidad se transformó en una pasión frenética por la comida y ataques obsesivos de glotonería. Para alimentar al rey desdentado, cientos de personas trabajaban en la cocina de Versalles. Departamentos enteros se encargaban del pan, el vino, los cubiertos, servir la fruta, repartir la leña y, por supuesto, cocinar. Al despertar, el rey solo bebió una taza de caldo o tintura de salvia. Pero a las 10 de la mañana, le sirvieron la cena al monarca, que podría haber alimentado a toda una compañía de soldados. Luis XIV prefería comer solo, salvo en las cenas ceremoniales. No soportaba a los comensales quisquillosos y le encantaba la compañía de quienes podían comer al menos medio cerdo. La cena personal del monarca consistió en 2 porciones de sopa, una de capón y otra de perdiz, seguidas de caldo de palomas de tundra y de caldo de crestas de gallo. El plato principal fue un cuarto de ternera y un trozo de halcón de un total de 28 libras, además de un paté de 12 palomas. El entrante fue un fricasé de 6 gallinas, 2 perdices troceadas, 2 pavos asados y 3 pollos gordos con salsa de trufa. De postre, 2 enormes cuencos de porcelana con fruta fresca, la misma cantidad de frutos secos y 4 cuencos de compota o mermelada. Por supuesto, el rey no probó ni la mitad de los platos, pero sin duda comió una parte significativa de esta lista. Unas horas más tarde llegó la segunda cena, no menos abundante que la primera: 2 grandes capones, 12 palomas de tundra, una perdiz, 4 palomas más, 6 gallinas, 8 libras de ternera, un faisán, 3 perdices, 2 palomas de tundra, 4 pollos, 9 gallinas más, 8 palomas más y 4 patés. Luis solo se tomaba un respiro de la glotonería durante la Cuaresma. Pero incluso entonces, su menú era asombroso: 100 camarones, sopa de leche, 2 tortugas, sopa de verduras, lenguado al agua, ragú, un lucio grande, 4 lenguados medianos, 2 percas, 2 lenguados más, 100 ostras, 6 peces luna y, como asado, medio salmón grande y 6 lenguados. Después de semejante cena de Cuaresma, el rey, aparentemente temeroso de morir de agotamiento mientras dormía, siempre tenía una garrafa de agua, 3 hogazas de pan y 2 botellas de vino junto a su cama. No es de extrañar que entre las enfermedades del monarca se encontrara la gota, una aflicción considerada aristocrática, ya que era consecuencia directa de la glotonería y la inactividad. La bebida favorita del rey Sol era el champán, que consideraba saludable. Sin embargo, su primer médico decepcionó al rey, declarando que el vino de Borgoña era más saludable, ya que contenía menos tártaro y más alcohol, y lo recetó como cura para la gota aguda. Gracias a las notas médicas, conocemos otra enfermedad del rey, una fístula anal, derivada de problemas digestivos y la constante equitación. Voluntarios con la misma enfermedad fueron llevados a la corte desde todo el país para que los médicos pudieran probar con ellos métodos de tratamiento avanzados, incluyendo cirugía. Tras un largo entrenamiento, el cirujano Charles Francois Félix operó con éxito a Luis. Como recompensa, el médico recibió tierras y 100.000 libras, y la recuperación del monarca se celebró en todo el reino. En honor a este acontecimiento, se celebró un banquete en París, donde se sirvieron 236 platos, sin contar los postres. Los pasteles de María Antonieta, mitos y realidad. Se cree que el famoso croissant llegó a Francia gracias a María Antonieta. Siendo austriaca, supuestamente introdujo la moda de los panecillos vieneses, conocidos en Austria desde el siglo XIII.
Sin embargo, es muy probable que esto sea un mito, ya que los croissants no se mencionan en la literatura culinaria hasta mediados del siglo XIX. También se le atribuye la frase de amplia difusión: si no tienen pan, que coman pastel, aunque nunca la pronunció. Esta expresión circuló activamente por escrito a partir de 1760 como ilustración de la decadencia de la aristocracia, y Jean-Jacques Rousseau incluso afirmó haberla oído en 1740. Sin embargo, esta cita tiene algo de cierto. El final del siglo XVIII fue un periodo difícil en la historia francesa. Existía una enorme brecha gastronómica entre ricos y pobres. Los aristócratas disfrutaban de banquetes, mientras que los pobres se rebelaban contra la escasez de alimentos. Incluso el pan se convirtió en un indicador de clase. Los aristócratas comían solo pan blanco, creyendo que sus delicados estómagos no podían soportar la comida basta, mientras que los campesinos comían hogazas de pan duro y oscuro. Mientras que el 90% de la población solo comía sopa y galletas, la dieta real era mucho más interesante. Por ejemplo, para desayunar, el rey Luis XVI comió chuleta de cordero, capón asado, jamón de Westfalia y huevos con agua de naranja, todo acompañado de champán. El almuerzo no fue menos contundente: varios tipos de sopa, de pepino y con mejillones, perdices con bechamel, pollo asado, cangrejos de río, cordero asado, roast beef con salsa de ajo, ensaladas de achicoria, alcachofas, naranjas y granadas, así como carne en gelatina. Entre los platos más exquisitos se encontraban el filete de lenguado relleno de trufa, el pato a la naranja y el pastel de foie gras. Servir el vino era toda una ceremonia, en la que participaban el escanciador, el catador y el camarero. En cuanto a María Antonieta, a juzgar por las memorias de su institutriz, no era nada golosa. Solo comía dulces en el desayuno y mantuvo una dieta moderada toda su vida, que siempre incluía caldo de carne y verduras. A la reina no le gustaba comer en público y a menudo rechazaba el postre. El menú de Napoleón: sencillez y rapidez. Napoleón Bonaparte no era un gourmet. Comía muy rápido, casi sobre la marcha. Incluso cuando se convirtió en emperador y el protocolo exigía rituales, las comidas rara vez duraban más de 20 minutos. Su ayuda de cámara escribió que los platos sencillos le sentaban mejor al emperador: una buena sopa, un trozo de ternera hervida, huevos escalfados, una tortilla, una pierna de cordero, una chuleta, un filete de ternera, lentejas o judías. El almuerzo era más elaborado, pero el emperador nunca lo comía todo hasta el final, prefiriendo carne o verduras. Terminaba la comida con un trozo de parmesano o roquefort. Le sirvieron fruta, pero la comió a regañadientes: un cuarto de pera o manzana, un pequeño racimo de uvas. La excepción fueron las almendras frescas, que adoraba y podía comerse un plato entero. También le gustaban los gofres con crema y dulces. Después de la comida, le sirvieron café, del cual dejó la mayor parte en la taza. Nada de licores. Otro ayuda de cámara añadió que al emperador le encantaban las patatas en todas sus formas, pero especialmente las asadas a la brasa. Existe una leyenda popular sobre el pollo marengo. La invención de este plato se atribuye a Dunant, el cocinero del ejército de Napoleón. La noche después de la batalla de Marengo, el 14 de junio de 1802, tuvo que preparar rápidamente la cena para el general victorioso. Al considerar que un pollo entero tardaría demasiado en cocinarse, el cocinero lo cortó en trozos, lo frió en aceite de oliva con cebolla, tomate y ajo, le añadió coñac y lo adornó con hierbas y un huevo. Al emperador le gustó el plato. Sin embargo, los historiadores están seguros de que se trata de una hermosa leyenda, y que el plato se creó posteriormente en uno de los restaurantes en honor a la victoria de Napoleón. A Napoleón se le atribuye la frase: cuando ganas, te mereces champán; cuando pierdes, lo necesitas. En realidad, no era un gran bebedor. Durante las comidas, bebía vino muy diluido con agua, prefiriendo el Burdeos o el Borgoña. Y después del desayuno y la cena, siempre pedía una taza de café fuerte.